Bueno, me pareció muy interesante la muerte de Gaitán, que también tuvo influencia con la fundación de la universidad, porque pues en la lectura se decía que gracias a la muerte que ocurrió ese día, el 9 de abril de 1948, Mario Lacerna decide cómo fundar la universidad como una solución a este pues, caos que estaba viendo como la ciudad en ese momento. Yo opino que igual también me pareció muy interesante que dijeran que existía como estos grupos, que era todo el pueblo y seguían a Gaitán, pero que también existía como la élite y en ese momento no estaban tan separados y no se distinguían tanto como unos de otros debido a él. Y cuando él muere existe esta separación completa y ya se vuelve un tema más de que ya no tienen a ese mensajero que los representaba entre como la gente más poderosa y es un tema como ya muy político, o sea, ya no existe ese sentido de comunidad, que antes era como la política, pero también vista como una cultura y como la comunidad de todos, sino ya es muy como sesgado todo, y como muy separado entre los que tenían poder y la política y el pueblo, ya no tenían esa voz que los representaba. Bueno, digamos que la universidad también, digamos que a partir de eso, de que ya no había como esa voz del pueblo que representara al pueblo, por eso básicamente también se fundó la universidad, porque se dice claramente que Mario Lacerna no pensaba que con política ni con religión se iba a solucionar todo lo que estaba pasando en el país, sino con ciencia y tecnología. Y con la educación. Exacto. Sí, pero ahí está como la controversia de las personas del pueblo, porque las personas del pueblo veían a Gaitán como esa persona que los ayudaba, no en forma de que vamos a traer cierta tecnología o vamos a traer ciertas cosas como afuera, de afuera, sino que Gaitán era como que los escuchaba como, bueno, Cata, ¿qué problemas tienes? Entonces fuera como más personal, entonces como que Mario Lacerda se trató de traer algo nuevo, de modernizar la ciudad, pero se fue, o sea, como que la parte de tú a tú, de escuchar entre todos, de escucharse entre todos, de saber los problemas entre la comunidad, todo eso se perdió un poquito más porque empezaron a decir que la solución era los estudios, la tecnología, bueno, ese tipo de cosas. Yo creo que ahí también es importante como pues poner como también digamos en lectura, ellos hablaban como no solamente eso influye en la creación, la fundación de la universidad como la conocemos ahorita, sino también digamos por el tema de la iglesia, como la separación de la iglesia y del Estado, como la separación de la iglesia y del poder, que por eso la universidad es como completamente abierta y como laica, no tiene como ninguna creencia, que eso también fue algo como que llegó Mari Lacerna. Y también sobre el tema político, como estaba todo el tema del bipartidismo durante toda esa época, como también la universidad era como ese espacio donde no existía ese bipartidismo, donde existía era más como algo más abierto como para todo el mundo. Sí, y pues también pues siento yo que esta fue, o sea, la creación de la universidad fue como la respuesta a la crisis que se estaba viviendo en este momento, que fue el Bogotazo. Entonces, como pues decía Juan Pablo, pues se creó esta universidad que era más una visión neutral a lo que ya se venía pues viendo acá en Bogotá. Y si no estoy mal, digamos, la universidad como que tiene una inspiración de Norteamérica y es como un modelo que se trajo acá, dejando como atrás esas universidades, digamos, que ya tienen un enfoque mucho más religioso, digamos, no sé, la Javeriana, por así decirlo, o como más político. Pero entonces, digamos, ahí a mí me surgió como la duda de que si en realidad eso se hizo como para que se dejara de ver como vaya una división, pero que hoy en día de pronto no se ve así, como que la Universidad de los Andes tiene este enfoque así, las personas que estudian ahí en esta universidad tienen un enfoque político hacia tal partido, por así decirlo. Entonces, digamos, como un enfoque que se ha visto distorsionando a través del tiempo, pero con su inicio era totalmente diferente a lo que es hoy en día de pronto. Pero también yo pienso, como lo que decía Salo ahorita, que sí, pues esto fue como pensando en neutralizar un poco todo lo que pasaba en ese entonces y toda la violencia que se estaba viviendo, pero también, y también como modernizar al traer ideologías desde afuera. Pero es lo que decía Salo, esto no fue como neutralizarlo, una solución para la violencia, sino yo creo que también aprovechó, no pudo ser parte en eso, pero aprovechó como ese caos que había y
como esta separación entre el pueblo y como la gente poderosa para poder tener más poder y aprovechar el momento en donde podían como tomar eso, o sea, como Mario Lacerda podía justo en ese momento, sin que hubiera como este mensajero y sin que hubiera tantas personas como que representaban al pueblo, él crear su universidad como él quería, sin que nadie más en la política se metiera. Pues, no sé, siento que también eso tiene que ver. Sí, que también ahí es importante, como la lectura también decía, digamos, como que en los inicios de la universidad, como todo el tema del gaitanismo no existía dentro de la universidad, sino que todo, como también era como esa exclusión desde el inicio de la universidad, como esa exclusión como del pueblo que representaba a Gaitán. Entonces, estoy también como súper de acuerdo con lo que dices, como también un momento que pudieron aprovechar para crear la universidad justo en ese momento como de tanta tensión social que existía. Sí, y que nadie más los representara al pueblo y al resto de la gente. Sí, lo que decía la lectura también era que pues Mario Lacerda quería crear como una élite, por decirlo así, de estudiantes que fueran capacitados para irse a Estados Unidos, a también de otros países. Entonces digamos que ese era como su principal propósito creando la universidad. Sí, pues también es como que se quería modernizar como lo que estaba sucediendo hoy en día. Entonces, lo que decíamos de que se pudieran ir a estudiar a Estados Unidos, entonces es como interesante ver ese enfoque y todo eso que se surgió para que también la visión que se veía, digamos, de Bogotá, que era la capital, hacia el exterior, pues fuera como un poco más de orden. Entonces, como también interesante ver que a través del desorden, que era todo el Bogotazo, pues surgió como un orden de eso, como esta universidad, con lo cual se quería que se viera que Bogotá y Colombia pronto se estaba modernizando, como que estaba un poco más cuadrado todo y que estaba surgiendo hacia algo mejor y que estaba mejorando la situación acá. Que ya, igual que estás hablando de todos los temas con modernización, también es importante como en la lectura hablaban de los cambios que se estaban viendo en Colombia, también no sé si se acuerdan de los ferrocarriles, como de cómo se conectaba todo, Que lo dejaron de Implementar. pero siento que eso para cierto, o sea, no sé, es como mi opinión, siento que para ciertas personas todo lo de la modernización, o sea, es como que favoreció en su punto, pero siento que también hubo mucha gente, o sea, excluyó a muchas personas, o sea, como que se notó aún más la diferencia de estatus, o bueno, no sé cómo se llama, como la diferencia de clases sociales en la ciudad, o sea, como que eso lo potencializó demasiado Sí. y no es bueno.